Bienvenidos a todos a un nuevo video de noticias de Smite. El día de hoy les traigo el resumen completo de las noticias más importantes de la semana para que obviamente estén al tanto de todo. Como siempre vamos a comenzar hablando de las fechas importantes, ya que recuerden chicos que este fin de semana seguimos con las noches de Smite y en este caso el día sábado será el turno de asedio. En este caso vamos a poder conseguir un cofre de emoticones y además un cofre de elementos estéticos. Recuerden que este será la semana número 3, por lo tanto ya quedan muy poquitas semanas para completar lo que serían las misiones globales, que en este caso nos va a recompensar con el recolor del emoticón global bolsa de té, más obviamente el cofre de aspectos. A su vez, otra noticia súper importante, recuerden que la semana que viene vamos a tener por fin las notas del parche, en este caso el parche 9.11. ¿Y por qué lo recalco tanto? Porque recuerden chicos que vamos a tener el evento crossover con RuneScape. Es la primera vez que Smite va a hacer un crossover con otro juego, por lo tanto creo que va a ser algo bastante genial, algo muy bueno, así que muy preparados chicos para el nuevo evento crossover que tendrá Smite. Seguramente, como les digo, ya la semana que viene con las notas del parche nos mostrarán un poquito respecto a este crossover. Recuerden que gracias a Data Mining tenemos un poco más de información respecto a este evento. Por ejemplo, según lo que nos comenta Data Mining, en este caso vamos a poder obtener una skin de Freya, Bellona, Vamana, Merlin y Cerbero. Serán los dioses elegidos para este evento. Lo bueno que tiene es que también vamos a tener un cosmético especial que es una capa, pero solamente lo vamos a poder usar en las skins de este evento. Ya cuando esté el PTS disponible les voy a explicar un poquito más cómo va este evento para que no quede ninguna duda. Algo importante es que también hay recompensas de forma gratuita. Lamentablemente solamente son cosméticos, pero bueno, siempre se agradece algo gratuito en este tipo de eventos. Así que como les digo chicos, apenas esté el PTS disponible voy a armar un video completo hablándoles del evento de RuneScape. Lo que sí quiero afirmarles es que ya sabemos que dioses van a tener skins y además tengan en cuenta esto de las capas, que van a tener mucha importancia en el evento. Así que esperemos a la semana que viene para saber un poco más respecto al evento crossover. Y ya que estamos hablando de Data Mining, una noticia importante es que se canceló el dios 124. Recuerden que este año ya no vamos a tener más dioses y lo loco es que Smite encontró diferentes menciones pero la deidad 125. Quizás es muy probable que hayan dejado de lado la idea del dios 124 y se estén enfocando en otro dios, en el 125 como nos menciona Data Mining, donde según lo que dice es muy probable que sea la mantícora. Según lo que he encontrado en los archivos de Smite se menciona bastante a la mantícora. Y aquí quiero hacer una aclaración porque recuerden que Smite nos troleó hace bastante tiempo con un video bastante bien armado respecto a la mantícora y la verdad que todos quedamos loquísimos, pero esto fue una burla, fue un troleo de parte de Harris y no pasó nada. Pero en este caso ya Data Mining está encontrando archivos y habilidades de la mantícora, así que creo que va a ser una gran sorpresa si esto termina siendo realidad, ya que recuerden chicos que la mantícora es un personaje mítico en Smite que es parte desde la alfa más o menos de Smite, así que va a ser una locura tenerlo. Pero bueno, esto tómenlo con pinzas chicos porque es muy probable que no sea así, pero seguro que nos dicen Data Mining tiene una cierta probabilidad, así que esta noticia la seguiremos muy de cerca. Y ahora pasemos a hablar un poco del ámbito competitivo, ya que como saben la semana pasada tuvimos un pequeño descanso para que los chicos estén un poco más relajados, pero ya este viernes 4 de noviembre comienza toda la acción de la SPL, donde vamos a destacar el gran partido entre los escarabajos solares y los dragones de Jade, que recuerden que en los escarabajos compite Hardcore como ADC, donde él ya consiguió su primera victoria, así que me puso muy contento que consiguieran su victoria en la SPL. Vamos a remarcar también el día sábado 5 de noviembre la partida de los chicos de Atlantis contra las Valquirias del Valhalla, una partida súper importante para mantener Atlantis muy arriba en la
la tabla. Y por último, día domingo, la partida más esperada de todos, en mi opinión, donde los chicos de Atlantis se enfrentan a los titanes del Tártaro. Y también quiero destacar que los chicos de Escarabajos Solares se van a enfrentar al equipo de Barracuda, a Olympus Volt. Así que veremos cómo le va a Hardcore contra Barracuda. Va a ser una muy buena partida también para ver el nivel de Hardcore con uno de los mejores ADC de la SPL. Un claro partido donde Hardcore deberá mostrar todo su nivel. Y finalizamos el video de hoy mostrándoles un poco cómo será el roadmap de las clasificaciones al mundial, que ya van a comenzar del día 30 al 4 de diciembre, donde finalmente del 13 al 15 de enero vamos a tener el evento principal donde los 8 equipos van a competir de manera de eliminación para conseguir el gran torneo. Así que chicos, ya tenemos las fechas específicas de las clasificaciones para el mundial, así que muy atentos porque a todos los que nos gusta el ámbito competitivo, por fin comienza el desafío final del campeonato mundial. Así que bueno chicos, hasta aquí todas las noticias del día de hoy. Ya están súper informados respecto a todo, así que nos vemos en el próximo video.